El olor a incienso aún ardía en los pasillos del Palacio del Louvre cuando los últimos suspiros de Catalina de Médici resonaron en la Cámara Real aquella fría mañana de enero de 1589. Pero esta no fue una muerte natural, como registró la historia oficial. Los documentos secretos hallados décadas después en los archivos del Vaticano revelan una verdad mucho más sombría. La reina madre de Francia fue ejecutada por orden de una conspiración que ella misma había creado, y su muerte psicológica había comenzado años antes de su último aliento. Catalina de Médici no murió de pleuresía, como proclamaron los médicos de la corte. Murió de algo mucho más cruel, de la implosión de su propio ego narcisista, edificado durante décadas de manipulación, terror y sed insaciable de poder. Y cuando ese ego finalmente se desplomó, cuando el espejo se hizo añicos y ella vio reflejada la monstruosidad en que se había convertido, la ejecución fue solo el acto final de una tragedia que ya estaba sellada. Para comprender los últimos momentos horribles de Catalina de Médici, es necesario volver al comienzo, cuando aún era la joven florentina que llegó a Francia en 1533, con 14 años, llevando en la mirada el brillo ambicioso que un día se transformaría en llama destructora. Huérfana desde los primeros meses de vida, criada por los poderosos Médici de Florencia, Catalina aprendió pronto que el poder era la única moneda que importaba y que la manipulación era el arte más refinado de todos. Su matrimonio con Enrique II de Francia fue arreglado por el Papa Clemente VII, su tío, como parte de una compleja trama política que uniría la riqueza de los Médici al trono francés. Pero tras la ceremonia suntuosa, los vestidos de seda y las promesas de amor eterno, nacía algo mucho más siniestro. Los primeros indicios de lo que los psicólogos modernos llamarían trastorno narcisista de la personalidad ya se manifestaban en la adolescente italiana. La necesidad compulsiva de admiración, la falta de empatía genuina, la tendencia a explotar relaciones para beneficio propio. Durante los primeros años de matrimonio, Catalina vivió a la sombra de Diana de Poitiers, la amante oficial del rey, 20 años mayor que ella. Aquella humillación pública alimentó aún más su necesidad patológica de control y reconocimiento. Cartas conservadas en los archivos del castillo de Fontainebleau revelan cómo estudiaba meticulosamente cada gesto, cada palabra, cada expresión facial de Diana, no por amor o celos, sino por una obsesión calculada en descubrir los secretos del poder femenino. «Me observa como un felino observa a su presa», escribió Diana en una carta confidencial a su hermana en 1538. Hay algo perturbador en sus ojos, como si siempre estuviera calculando, siempre planeando. No es odio lo que veo allí, sino algo mucho peor, una frialdad que me hace estremecer. La transformación de Catalina se aceleró cuando finalmente logró quedar embarazada, tras 10 años de matrimonio estéril. La maternidad no despertó en ella el instinto maternal natural, sino una nueva herramienta de manipulación. Sus hijos se convirtieron en extensiones de su voluntad, piezas en un tablero de ajedrez gigantesco donde ella era, a la vez, jugadora y reina. Francisco II, Carlos IX, Enrique III, cada uno de ellos fue moldeado para servir a sus propósitos narcisistas, con personalidades distorsionadas desde la infancia para satisfacer las necesidades emocionales enfermas de la madre. El verdadero poder de Catalina emergió en 1559, cuando Enrique II murió en un torneo y la dejó como regente de un reino en crisis. Fue entonces cuando el mundo conoció el rostro real de la viuda italiana. Vestida perpetuamente de negro, asumió el control de Francia con una frialdad que impresionaba hasta los cortesanos más experimentados. Su duelo no era por la pérdida del marido, sino por el nacimiento de su verdadera identidad, la reina madre, la señora absoluta, la mujer más poderosa de Europa. Los testimonios oculares describen su comportamiento en las reuniones del Consejo Real.
Sentada en su sillón de terciopelo negro, sus pequeños ojos penetrantes escrutaban cada rostro alrededor de la mesa, buscando señales de sumisión o rebelión. Sus manos, adornadas con anillos de esmeraldas y rubíes, se movían con gestos precisos y calculados, como si dirigiera una sinfonía de terror. Al hablar, su voz era baja, casi un susurro, obligando a todos a inclinarse para escucharla, un truco psicológico que aumentaba aún más su aura de poder. Tenía el don terrible de hacerte seducido y amenazado al mismo tiempo, recordó el embajador español en sus memorias. Hablaba contigo como si fueras la persona más importante del mundo, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Era como si evaluaba constantemente tu valor, calculando si eras más útil vivo o muerto. La necesidad narcisista de Catalina por admiración y control comenzó a manifestarse en formas cada vez más extremas. Comenzó a rodearse de astrólogos, alquimistas y ocultistas, no por genuino interés en lo sobrenatural, sino porque esas prácticas aumentaban su aura de misterio y poder. Nostradamus se convirtió en su consultor personal, no porque creyera en sus profecías, sino porque la asociación con el célebre vidente la elevaba por encima de los mortales comunes. Simultáneamente, tejió una red de espías e informantes que se extendía por toda Europa. Sus ojos y oídos estaban en cada corte, cada monasterio, cada taberna. Cartas interceptadas, confesiones susurradas, rumores sembrados, todo formaba parte del arsenal de una mujer que había convertido la paranoia en arte. Pero lo que comenzó como herramienta de control político se transformó gradualmente en obsesión patológica. Ya no distinguía entre amenazas reales e imaginarias, entre aliados y enemigos. Los primeros signos de su deterioro mental aparecieron durante las guerras de religión que devastaron Francia entre 1562 y 1598. Catalina, que fingía mediar entre católicos y protestantes, alimentaba en secreto ambos bandos. Documentos encontrados en el siglo XIX muestran cómo proporcionaba información militar a los protestantes mientras financiaba expediciones católicas contra ellos. Su lógica era simple y terrible. Un reino dividido sería más fácil de controlar. Pero mantener esa duplicidad exigía un esfuerzo psicológico cada vez mayor. Testigos relatan que empezó a sufrir episodios de ira incontrolable, seguidos por períodos de profunda melancolía. Sus servidores más cercanos notaron que hablaba sola, manteniendo conversaciones imaginarias con personas ausentes. En reuniones oficiales, a veces interrumpía una frase a medias, con la mirada perdida en el vacío, como si oía voces que solo ella podía escuchar. La reina madre está cambiando, escribió su secretario personal Claudio de la Aubespina en una carta fechada en 1572. Hay días en que parece poseída por una energía terrible, capaz de decidir el destino de miles con un solo gesto. Pero hay otros en que se encierra en sus aposentos, se niega a ver a nadie y grita contra las sombras de la pared. El punto de inflexión llegó con la planificación de la Noche de San Bartolomé en 1572. La masacre de miles de protestantes en París no fue un acto impulsivo de fanatismo religioso, sino el resultado de meses de planificación meticulosa orquestada por Catalina. Convenció a su hijo, el rey Carlos IX, de que eliminar a los líderes protestantes era necesario para la estabilidad del reino. Pero la motivación real era mucho más siniestra. Necesitaba un evento traumático que consolidara su posición como única figura capaz de mantener el orden. La noche del 23 de agosto, Catalina permaneció despierta en sus aposentos, observando por la ventana las llamas que consumían París. Según el relato de su dama de compañía, María de Montchenu, no mostraba horror ni remordimiento, sino una satisfacción casi orgásmica. Sonreía, escribió María años después, una sonrisa que me persigue hasta hoy. No era la expresión de quien presencia una tragedia, sino de quien destruye un juguete muy caro. Pero la masacre que debía cimentar su poder tuvo el efecto contrario. La brutalidad de la noche de San Bartolomé conmocionó a Europa e hizo que incluso sus aliados más cercanos cuestionaran su cordura. Embajadores relataron que se había convertido en una mujer poseída por demonios,
incapaz de distinguir entre realidad y fantasía. Sus propios hijos comenzaron a temerla, y ella, a su vez, los veía como amenazas a su autoridad. Carlos IX, traumatizado por la masacre que ordenó presionado por su madre, sufrió un colapso nervioso. A menudo se le encontraba deambulando por los pasillos del palacio de madrugada, gritando que oía los gritos de las víctimas. Catalina, en lugar de consolarlo o asumir su responsabilidad, lo consideró un débil, una decepción que amenazaba su imagen de poder. En cartas a aliados en Italia, incluso sugirió que quizás era necesario encontrar una solución al problema que su hijo representaba. Para quienes siguen estas sombrías narraciones históricas, dejo aquí la invitación a suscribirse a nuestro canal, donde revelamos regularmente los secretos más oscuros y perturbadores del pasado. La muerte de Carlos IX en 1574 marcó el inicio de la fase final de la degeneración de Catalina. Oficialmente murió de tuberculosis, pero los susurros en la corte hablaban de un envenenamiento. Cartas cifradas encontradas en sus archivos personales indican que pidió a un alquimista florentino una sustancia que produjera una enfermedad prolongada y natural. Su necesidad narcisista de control se había vuelto tan absoluta que no toleraba ni la independencia emocional de sus propios hijos. Enrique III, su hijo favorito, subió al trono en 1574, pero ya estaba psicológicamente destrozado por las manipulaciones de su madre. Descrito por contemporáneos como un joven de belleza andrógina y temperamento melancólico, fue moldeado desde niño para ser la extensión perfecta de la voluntad materna. Catalina lo vestía con ropas femeninas de pequeño, controlaba sus amistades, monitoreaba sus conversaciones y destruyó gradualmente su capacidad de forjar relaciones auténticas. Pero al madurar, Enrique III comenzó a cuestionar el control materno. Sus favoritos en la corte, especialmente el duque de Joyeuse y el duque de Epernon, lo instaron a distanciarse de Catalina. Ella interpretó esto como la traición suprema. La mujer que pasó décadas manipulando reyes y reinas, orquestando masacres y conspiraciones, no soportó que su propio hijo deseara independencia. Los últimos años de Catalina se caracterizaron por un rápido deterioro físico y mental. Su cuerpo, otrora imponente, empezó a hincharse por una dolencia que los médicos no lograban diagnosticar. Su rostro, antes majestuoso, se tornaba cada vez más distorsionado, con ojos hundidos y una expresión permanentemente amarga. Comenzó a usar máscaras de cera para ocultar las deformidades, lo que acrecentó aún más su apariencia fantasmal. Al mismo tiempo, su paranoia alcanzó niveles patológicos. Creía que la envenenaban sus propios criados, que sus hijos conspiraban contra ella, que incluso sus confesores planeaban matarla. Instaló probadores de comida, cambiaba de habitación cada noche y dormía con una daga bajo la almohada. Sus cartas de esa época revelan una mente al borde del colapso, saltando entre temas inconexos, lanzando acusaciones bizarras y mostrando una creciente desconexión de la realidad. No confía ya en nadie, escribió el embajador veneciano Jerónimo Lipomano en 1887. Habla solo durante horas, a veces gritando a personas que no están. Sus sirvientes susurran que está poseída, pero yo creo que es algo mucho peor, devorada por dentro por sus propios demonios. El colapso final comenzó en 1888, cuando Enrique III tomó el valor de confrontar a su madre. En un encuentro privado en el castillo de Blois, declaró que no toleraría más su interferencia en los asuntos de Estado. Testigos que oyeron tras las puertas relatan una explosión de ira que duró horas. Catalina gritó, lloró, imploró, amenazó y finalmente entró en un estado de furia tan intenso que parecía sobrenatural. No era ya humana en ese momento, recordó el duque de Guisa. Era como si todos los años de odio, manipulación y sed de poder encontraran por fin salida. Su rostro estaba deformado de un modo que nunca había visto, y sus ojos parecían mirar algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando Enrique III tomó la decisión que sellaría el destino de su madre. Incapaz de tolerar más la presencia de quien moldeó su vida a través de décadas de manipulación psicológica, autorizó en secreto un plan ideado meses antes por sus consejeros más cercanos.
Catalina de Médici debía ser eliminada de la ecuación política, pero de forma que su muerte no pudiera vincularse al trono. El plan era diabólicamente simple. Aprovechando la creciente paranoia de Catalina, sus propios agentes comenzaron a plantar pruebas de una conspiración imaginaria contra ella. Cartas falsas aparecieron en lugares donde ella las hallaría. Criados infiltrados susurraban sobre movimientos sospechosos en los pasillos del palacio. Poco a poco, la mente ya frágil de Catalina fue llevada al punto de quiebre total. El golpe de gracia llegó en forma de una carta supuestamente interceptada que detallaba un plan para envenenar su comida durante la cena de Navidad de 1888. La misiva, cuidadosamente falsificada por expertos, contenía detalles convincentes sobre métodos y tiempos que confirmaron todos los temores paranoicos de Catalina. Al leerla, su reacción fue instantánea y devastadora. Entró en un estado de pánico que trascendió lo psicológico y se volvió físico. Testigos relatan que comenzó a convulsionarse, gritando que sentía el veneno recorriendo sus venas. Sus ojos se dispararon, su respiración se volvió irregular y vomitó una sustancia oscura que alarmó incluso a los médicos más expertos. Pero no había veneno alguno, su propio cuerpo se autodestruía bajo el peso de la paranoia extrema que se había cultivado contra ella. Durante los días siguientes, Catalina osciló entre momentos de lúcida comprensión y prolongados períodos de desconexión total de la realidad. En sus ratos lúcidos parecía entender que había sido manipulada, que su propia paranoia había sido usada como arma en su contra. Pero esa comprensión solo acrecentaba su desespero, pues reconocía los métodos empleados, eran los mismos que ella perfeccionó durante décadas. Lo comprende, anotó su médico personal Ambrosio Paré en sus notas privadas. Veo en sus ojos que sabe exactamente lo que le acontece. Es como si la obligaran a asistir a su propia ejecución, conducida con los mismos métodos que ella usó contra tantos otros. Hay una justicia poética casi terrible de observar. En los últimos días de diciembre de 1588, Catalina empezó a experimentar visiones más reales para ella que el mundo físico que la rodeaba. Veía a las víctimas de la noche de San Bartolomé deambulando por los pasillos, cuerpos mutilados y ensangrentados, exigiendo venganza. Veía a sus hijos muertos acusándola de haberlos destruido con su sed insaciable de control. Se veía a sí misma, joven y ambiciosa, llegando a Francia décadas antes, y sentía un horror profundo al reconocer en qué se había convertido aquella chica inocente. Pero quizás la visión más espantosa de todas era la de su propio reflejo. En los espejos del palacio ya no veía a la reina madre, la mujer más poderosa de Europa. Veía solo a una criatura patética y destruida, consumida por su propia ambición, traicionada con las mismas técnicas con que ella traicionó a otros. El narcisismo que la sostuvo durante décadas implosionó finalmente, dejando un vacío terrible donde antes habitaba una personalidad. El final llegó en la madrugada del 5 de enero de 1589. Catalina estaba sola en sus aposentos, solo por una única criada que luego describiría los instantes finales. Según su testimonio, pasó las últimas horas susurrando disculpas a personas que no estaban, intentando explicar sus acciones a fantasmas que solo ella veía. Sus últimas palabras fueron especialmente perturbadoras. Yo no quería hacer esta cosa, solo quería ser amada. Cuando la muerte al fin llegó, no fue el tránsito pacífico que describen los archivos oficiales. Su cuerpo fue encontrado en una posición que sugería lucha extrema, con las uñas clavadas en sus propias mejillas y los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Aún más inquietante, había señales de que había intentado escribir algo en la pared con su propia sangre, pero las letras resultaban ilegibles, simples garabatos desesperados de una mente que acabó por fragmentarse por completo. La conspiración para encubrir la verdadera causa de la muerte de Catalina se ejecutó con la misma precisión que ella empleó en sus intrigas.
Los médicos recibieron instrucciones de diagnosticar pleuresía, una dolencia común y sin sospechas para una mujer de su edad. Sus aposentos fueron limpiados y decorados antes de que pudiera iniciarse investigación alguna. Los testigos fueron dispersados o acallados con generosas recompensas o veladas amenazas. Pero algunos documentos sobrevivieron, escondidos en archivos secretos y colecciones privadas. Cartas entre los conspiradores revelan cómo se enorgullecen de haber usado las propias técnicas de Catalina contra ella. Fue ejecutada con sus propios métodos, escribió el duque de Nevers a un aliado. No hicieron falta espada ni veneno, solo el espejo de la verdad, mostrado en el momento preciso a una mente incapaz de soportar su propio reflejo. Enrique III, quien autorizó la conspiración, nunca superó del todo la culpa. Sería asesinado apenas unos meses después, en agosto de 1589, por Jacobo Clemente, un monje fanático. Algunos historiadores sugieren que el propio Enrique buscó la muerte, incapaz de vivir con el peso de lo que hizo a su madre. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: por fin ya no puede controlarme. La verdadera tragedia de Catalina de Medici no fue su muerte, sino en lo que se convirtió tras décadas de manipulación y sed de poder. El trastorno narcisista que la impulsó a las mayores cumbres del poder europeo se volvió contra ella, consumiéndola desde dentro hasta que no quedó nada, salvo una cáscara vacía de ambición y paranoia. Sus contemporáneos, incapaces de comprender la complejidad psicológica de lo presenciado, interpretaron su caída como justicia divina. Pero la verdad era mucho más oscura. Asistieron a la autodestrucción de una mente que perdió completamente la capacidad de distinguir entre realidad y fantasía, entre amor y control, entre poder y paranoia. La ejecución de Catalina de Medici no la llevaron a cabo verdugos o conspiradores, sino su propia incapacidad para enfrentar la monstruosidad que había creado. Cuando finalmente se vio con claridad, sin las ilusiones que sostenían su cordura durante décadas, su mente no resistió la verdad. Había llegado a ser exactamente aquello que más temía, una criatura patética y sola, odiada por todos, incluso por sí misma. El legado de Catalina de Medici permanece como sombría advertencia de los peligros del narcisismo extremo y la sed insaciable de poder. Su historia revela cómo la necesidad patológica de control puede consumir no solo a quienes la ejercen, sino también a quienes se someten a ella. No fue únicamente una reina que murió, fue una madre que destruyó a sus hijos, una mujer que corrompió su propia humanidad, un alma perdida en la búsqueda de algo que jamás podría poseer verdaderamente, el amor incondicional y la admiración eterna. En la Francia actual, cuando los turistas visitan los castillos donde vivió y murió Catalina, ven solo piedras antiguas y tapices descoloridos. Pero si pudieran mirar más allá, verían los ecos de una tragedia que trasciende siglos. La historia de una mujer que tuvo todo lo que el poder ofrecía, pero murió completamente sola, ejecutada no por enemigos externos, sino por los demonios internos que ella misma creó y alimentó a lo largo de toda su vida.